acaba el tiempo y hay que ceder el sitio. Así es la cosa. Ver que la vida te desliza limpiamente hacia su lado más extremo, a un ritmo lento, rápido, según convenga, sin compasión, sin pasmos, sin aspavientos. Y hay que caminar hacia la hora perfecta con la cabeza erguida y al ritmo justo que dan compás a los sueños. Así es la cosa, así de simple. Hay que comenzar a hacer el equipaje. El viejo tren espera. Señores, siempre espera. També amb el llibre volia fer un homenatge a un tiet meu, un tio Lelo, que era un personatge increïble, un home enamoradíssim de Barcelona. De fet, a ell li van diagnosticar un cáncer terminal aquello, pero se lo tomó como una entereza. Yo entonces tenía 16, 17, 18 años, no recuerdo ahora bien, y le comunicaron esta trágica noticia que le quedaban pocos meses de vida, y bueno, el poema està també molt inspirat en ell, no? I una cosa que va fer, que era acollonant, que a mi em va semblar sempre acollonant, ell estimava molt Barcelona i des de Galícia, quan ja estava pogut, va vindre a despedir-se de Barcelona. Ell havia estat marí i el primer viatge de la seva vida que va fer des de Vigo va ser a Barcelona, que era un barco carguero d'estos que transporten d'un costat a l'altre, i la primera ciutat que va veure del Lluçanès, abans de la Guerra Civil, va ser Barcelona i sempre es va quedar enamorat d'aquesta ciutat. Entonces, abans de morir, va voler vindre a despedir-se, que va vindre amb un altre tiet meu, que clar, ya sol no podía jugarse. Entonces me decía, Pepiño, sácame de paseo que me voy a despedir, que esto se acaba. Y bueno, entonces va a manar de banda, el maná de bien, vamos a la radio. Como me le pasó aquí, estaba el barrio chino. Y andábamos a los toros, agafaban aquí los coches de caballos que había antes y los llevaban a los toros, con las chicas del, no sé, del Barcelona de noche. I després una cosa que el que més em va impressionar que es va plantar, ara llevar-me a Colón. I vam anar a Colón, es va plantar davant del monument a Colón i mirant a Colón arriba i dice, Almirante, hasta la vista, vámonos para casa. I després ja va marxar a Galícia i al poc temps va morir, que era l'anècdota que deia, que explicava ell que él era tremendamente ateo, inclús va estar en el maquis un temps y todo, bueno, una historia bastante tremenda, ¿no? Y entonces era yo que la meva tía, aquellas cosas de Galicia, que hacemos, le traemos el culto, no se lo traemos. Y él le va a consultar, Lelo, don Ignacio, no me acuerdo ahora el nombre, cura, quería estar contigo, que no entre. Las pocas fuerzas que tenía ya estaba consumido para el cáncer, que no